drogas. Se puede decir más alto, pero no más claro. Naturalmente. Amiga. También soy un pecador de la hostia. Yo me libré del fin del mundo corriendo. Este se ha cagado. ¡Cállate, caroteladilla! Como no tengo nada que perder. Ahí lo tenés, al pelotudo. Están los niños. Mejor así se enteran. Nosferatu, baby. ¿Estás escuchando? Ódiame más. ¡Ah! Estamos de vuelta en Ódiame Más, en la sección de Nosferatu Baby. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, porque seguimos la temática literaria. Y bien, hablando de domesticar, ya que Joan Manuel Serrat mencionó la expresión de domesticar, ya que tenemos que domesticar a esos locos bajitos, como llamaba Joan Manuel Serrat a los niños, pues os voy a hablar de un libro que también habla de domesticar, pero no de domesticar desde el lado de la dominación, sino desde el lado, en el sentido de pasar tiempo con la otra persona y domesticarse unos a otros. Bien, hoy vamos a hablar de Antoine de Saint-Exupéry. Este hombre es un francés, es un hombre que se negó a vivir una vida seria, es un autor que se negó a ver el mundo como lo entienden los adultos, y de ese niño rubio que cayó del cielo al desierto del Sáhara con preguntas incómodas. Hablamos del Principito. Personalmente creo que es el libro más espectacular que he leído jamás. Es el libro que está en el top 10 de poder, digamos, de tener las capacidades para poder salvar a la humanidad de todo el desastre que estamos viviendo. Y pues, ¿qué contar de este hombre? Vamos a empezar por el principio. Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Exupéry. Vamos a llamarle Antoine, ¿ok? Va a ser lo mejor para todos. Este hombre nació en Lyon, en Francia, el 29 de junio de 1900. Redondito, año redondo, más fácil imposible. Nació en el año 1900. Pues este hombre, a los 12 años de edad, siendo un niño, un joven, pues subió clandestinamente a un avión. Ya conocéis a los chavales. Imagínense, un chaval de 12 años en 1912, los aviones eran de madera y de tela. Se rompían con el viento y los pilotos morían como moscas. Bueno, pues el pequeño Antoine estaría muerto de miedo, como cualquiera, pero el miedo le pareció menos importante que la libertad, que sentir esa adrenalina, esa libertad. Al menos tener esa sensación, y de forma muy efímera, evidentemente, aunque arriesgada, he de decir. Y bueno, con el tiempo, el pequeño Antoine, Le Petit Antoine, se hizo piloto de correo postal. Repartía cartas en avión, correo postal, aéreo. Bien, se convirtió en uno de esos locos que cruzaban el Sáhara, los Andes y donde fuere, llevando cartas de amor, facturas impagas. Hacía, por ejemplo, la ruta Toulouse-Dakar, rutas que hacemos en jet, en un avión comercial, bebiendo champán, escuchando AC/DC. Pues él las hacía con un trapo volador, casi literalmente. Pasaba tormentas de arena, imaginaos, pasando el desierto. Bueno, pues los beduinos, que eran los habitantes de toda esta región, a veces le tenían que rescatar porque le hacían prisionero. Imaginaos que eso era una selva, entre comillas, era el mundo más recóndito, sin ley. Pues este hombre, con 2 huevazos, se iba a repartir cartas.
En el desierto aprendió árabe para negociar la liberación de los compañeros capturados. Estaba muy loco. Cap- Conoció a Consuelo Sunsin, que ella era una viuda salvadoreña, escritora también, pintora también. Ya veremos que Antoine, a pesar de no autodefinirse como un buen dibujante, lo hacía muy bien, porque a pesar de no quizás alcanzar un estilo de los grandes maestros, era muy expresivo. Y este hombre pensaba que no dibujaba bien, pero mira por dónde ha escrito uno de los mejores libros, en mi opinión el mejor, pero uno de los mejores libros, digamos, lleno de dibujos, lleno de sus dibujos. Pues este hombre conoció a esta mujer, era escultora además, compartió el resto de su vida con ella. Pero sin embargo, a pesar de esto, el pequeño Antoine, que ya no era pequeño ni nada, pues no dejó de volar ni dejó de escribir. Este hombre, de hecho, había hecho libros técnicos, le apasionaba volar y escribía mucho sobre el tema. Pero vamos a lo que nos compete, que es el fantástico libro del Principito. Le Petit Prince, también se le conoce, el Little Prince. En cheque creo que es Mali Prince. Y este libro, el Principito, como se conoce en español, fue publicado en 1943 en Estados Unidos. Crear contexto en vuestra cabeza. 1943 en Estados Unidos. Él estaba en Estados Unidos porque en Francia no podía estar, estaba ocupada por los nazis. Y no se podía imprimir nada que no fuera propaganda nazi. Imaginamos, así que, bueno, pues la esposa de un editor resulta que le pidió un cuento infantil. El tipo venía escribiendo libros más técnicos, alguna narrativa, pero todo siempre en torno a la aviación, en torno a la guerra, el conflicto emocional, social. Y le dicen, Antoine, escríbete un libro infantil para niños, venga, tírate el rollo. El tipo no sabía por dónde arrancar. Y dice, bueno, Antoine, que tenía 43 años y había sobrevivido a accidentes de avión, que incluso había visto la Guerra Civil Española, pero la había visto en primera persona. Porque entre 1936 y 1937, ya que estuvo como corresponsal de guerra, ya hemos dicho que estaba muy loco, pues incluso ha llegado a pilotar su propio avión para cubrir el frente en Lérida en 1936. Era corresponsal de guerra y vivió en primera línea la guerra civil española, al menos al principio, que fue... La guerra civil española fue del 36 al 39, él estuvo 36-37, luego se ve que se pudrió todo, pues ya no podía entrar o por lo que fuere, ya se quedó en casa, se quedó en este caso en Estados Unidos. Bueno, pues él mismo incluso es muy curioso porque ha vivido de todo. Estábamos diciendo que este hombre había recibido un pedido para escribir un libro infantil y él había visto la muerte de cara 300 veces y él había comentado, para que veáis lo cruda que había sido la Guerra Civil Española. El episodio anterior, o sea, el programa anterior, habíamos hablado un poquito de la Guerra Civil Española, ya que hablamos de la Segunda República Española y que finalizó con la Guerra Civil Española. Y fue muy, muy cruda, al punto que él había visto, imaginaos, había visto el principio solamente. Él llegó a decir que en la España de entonces se fusilaba más que se combatía. Pues ese mismo Antoine se sentó y escribió un libro para niños. Y no acabó siendo un libro cualquiera, evidentemente, porque los ojos que han visto tanto desastre no puede escribir un libro infantil más. Necesita de alguna manera desahogar tanto dolor acumulado. Y El Principito tuvo que ser un libro especial. La historia es simple y por eso también es una trampa, yo creo.
la historia es de un piloto que se estrella en el desierto del Sáhara y aparece un niño muy pequeño, cerca de 6 años de edad, que viene del asteroide B612. Pues este niño aterriza ahí y bueno, un lugar... Él vivía en un lugar muy pequeñito al final, era un asteroide, no era un planeta, una estrella, era un asteroide muy pequeño, B612, y era en un lugar tan pequeño él sí se movía, él contaba que movía un poco la silla y podía ver la puesta de sol 43 veces al día, en un día, un sitio muy pequeño. Y bueno, en su asteroide había 3 volcanes, que también habían unos baobabs, que eran como la mala hierba, no sé, diríamos algo así, que había que arrancar antes de que crezcan. De hecho, se le compara en muchas ocasiones, analizando la simbología, se le analiza con el fascismo, que los baobabs eran una mala hierba que había que arrancar antes de que crezcan demasiado, y comienzan a invadir el asteroide, incluso desde dentro, y se extendía y iba a ser muy, muy complicado poder eliminarlo. Luego tenía una rosa, y era una rosa vanidosa, una rosa caprichosa, que se quejaba de todo. El principito la cuidaba, pero un día se cansó, porque era una dramática, y bueno, y se fue. El principito se fue, cogió unos globos, unas palomas, bueno, ahora no recuerdo, pero se fue. Salió del asteroide, se fue a recorrer el universo y viajó por planetas, viajó donde vivían adultos solos, encontró un rey sin súbditos, un vanidoso que solo escuchaba elogios, un bebedor que bebía para olvidar que bebía. Muchos nos sentiremos identificados probablemente. Pues un hombre de negocios que contaba estrellas para poseerlas. También encontró un geógrafo que nunca había explorado nada. Bueno, un equipo excelente para representar lo más miserable de la raza humana en la Tierra. Y hasta que llegó a la Tierra, y ahí ha cambiado todo. Llegó a la Tierra, ahí el principito descubrió que su rosa no era la única. Él conocía una rosa y ninguna más. Descubrió que había millones de rosas iguales. Ahí entonces, en la Tierra, en medio de la desesperación, el principito conoció a varios personajes, conoció a la serpiente, pero hay un personaje particular muy, muy, muy simbólico, que ha sido un compañero de aventuras, que ha sido el zorro. Y no es la serie mexicana, no sé si os acordáis, los millennials. En su corcel, cuando sale la luna, de ver el zorro. Bueno, no es esa serie, sino es el animal. Es un animal precioso, rojizo, que le enseña un montón de sabiduría, le da compañía y le enseña muchas cosas que son vitales para los lectores de esa preciosa obra literaria. Que Zorro dijo algo así, que, digamos, lo que hablábamos antes, le mencionó la expresión de domesticar, le dijo algo así como domestícame, pero le explicó que no era la dominación, que no era, que es tiempo, es ritual, es mirarse cada día y decidir de nuevo que esa otra persona, esa rosa, ese zorro, ese niño rubio, guapo, corriendo por el trigal, pues que ese lugar en concreto, esa otra persona es importante para ti. El zorro le enseñó que lo esencial es invisible a los ojos. Era su pequeño secreto. Y bien, le explicó que solo con el corazón se ve bien. El principito entonces entendió que su rosa sí era única, a pesar de que haya muchas más. No por ser distinta a las demás, sino porque él había invertido tiempo en esa rosa, porque la había regado,
porque la había protegido. Había escuchado todas sus quejas, pobre Principito, y decidió volver. El Principito decidió volver, aunque eso significara dejar su cuerpo atrás. Como si fuera una cáscara vacía, llamémosle así, porque es un drama al final. Pero bueno, tampoco vamos a desvelar mucho porque cada uno lo puede interpretar de varias maneras. Yo lo interpreto de la forma más dramática, os podéis imaginar. Pues hay muchas versiones. Pero, ¿por qué este libro importa? ¿Por qué importa este hombre? Vamos a hablar de ello. Porque Saint-Exupéry escribió El Principito mientras estaba en el exilio en Nueva York, como hemos comentado, que venía de la Francia ocupada. Y bueno, amigos muertos, el mundo en llamas, una fábula sobre un niño que critica a los adultos por estar siempre ocupados en asuntos serios. Es este mismo adulto que te dice: deja de soñar y ponte a trabajar. Produce, cabrón. Pues eso es horrible, lo hemos escuchado todos. Pues era ese Antoine Saint-Exupéry, de Saint-Exupéry. Pues bien, el 31 de julio de 1944, Antoine despegó desde Córcega en una misión de reconocimiento para las fuerzas aliadas. Él tenía 44 años. Le habían negado ser piloto piloto de combate por ser mayor. Era ya 44 años, ya 44 tacos, se sube a un avión y nos matamos todos. Súbete tú solo, cabrón. Pues Antoine insistió y voló hacia el Mediterráneo y desapareció. Todos diréis, bueno, tenían razón, pues igual sí. La cuestión es que durante décadas fue un misterio. Se estrelló, lo derribaron, se suicidó, ¿qué pasó? Pues en 1998, un pescador llamado Jean-Claude Bianco encontró una pulsera con el nombre de Antoine, la de su mujer, Consuelo también, y la de sus editores de Nueva York, en el mar, cerca de Marsella. En el año 2000, un buzo encontró los restos del avión en 2003. Confirmaron esto lo que vino a confirmar es que era él, porque el número de serie del motor, coincidía con el del avión. La matrícula del avión estaba todo registrado, como imagináis, pues coincidía la matrícula del motor. Y lo curioso es que en el 2019 encontraron bocetos originales del Principito en una construcción del norte de Suiza. Había una construcción al norte de Suiza y encontraron un montón de bocetos, es decir, borradores, con un montón de dibujos del bebedor, de la boa que digiere al elefante, la del principio. El Principito, el zorro, están todos. Y estaban en una carpeta de cartón junto a una carta de amor para Consuelo, que lamentablemente nunca llegó. El hombre que volaba entre la vida y la muerte, que escribía sobre la desaparición, dejó rastros de ternura en estas cajas de cartón. Estaban los bocetos, una carta al amor de su vida. Y además dejó rastros de un libro que sería traducido a más de 250 idiomas, más de 100 millones de copias vendidas. Y bueno, de hecho es la obra francesa más leída de la historia, de la literatura. Entonces, este hombre fue un ilustrado, a pesar de que él creía que no tenía talento, pues al final era el mejor. El Principito es un clásico, porque cada adulto que lo lee siente que golpea. En muchas páginas diferentes le golpea. Porque, por ejemplo, a los 15 años te golpea cuando el zorro te dice «¡Domestícame!». Pues, o «¿Me domesticaste?». A los 30, cuando el Principito dice que los adultos necesitan explicaciones, números, pruebas. A los 50 te golpea cuando entiendes de verdad que la rosa era su madre.
su patria, su infancia perdida, y que él volvió a ella, aunque eso significaba morir. Y bueno, la influencia es inmensa. Pablo Neruda, Octavio Paz, para los escritores, todo, el boom latinoamericano le adoraban. Y bueno, pues él vino a... Es un libro sobre un niño al final, un libro sobre cómo los adultos matamos al niño que fuimos. Y Saint-Exupéry, que murió volando, que nunca se adaptó a la vida de oficina, que escribió en exilio incluso, mientras el mundo se desangraba, nos dejó un manual de supervivencia. No por nada digo que puede salvar a la humanidad, porque yo considero también que es un manual de supervivencia, y mucha gente lo ha dicho. No para escapar del mundo, a ver, sino para domesticarlo, sino para hacerlo nuestro, con paciencia, con ritual y con tiempo, en una época donde todo se mide en likes, en productividad, en capitalización, donde hasta el amor se ha vuelto una app de swipe, de estas de pasar de pantalla. Lo esencial es invisible a los ojos, es un acto de resistencia. Es decir, yo no voy a aceptar que mi valor se mida por lo que produzco. Intento evitar esto. Y bueno, tampoco intento no aceptar que la ternura sea una debilidad. Es una emoción que enseñarla implica coraje, todo lo contrario. No es una debilidad. Tampoco aceptaré, por ejemplo, que cuidar a una rosa, como nos explica en el libro, un amigo, una memoria, sea menos importante que poseer estrellas, como habla el libro. Y bueno, desde Ódiame Más, que creemos en la libertad sin dominación, en el amor sin propiedad, creemos en que la belleza no tiene por qué estar mercantilizada, no tiene por qué haber belleza en un mercado, que sea un mercado. Nosotros estamos dispuestos a dibujar un cordero, al Principito, las veces que haga falta. Y se lo ponemos en una caja para que esté seguro, como ha hecho el piloto de avión, y que de alguna manera nosotros podamos juntos volver a ser humanos y sentir, que a veces yo echo de menos eso, tener interacciones humanas de verdad, con emoción, y poder emocionarnos, volver a la raíz, que entre otras cosas, ¿por qué no a los libros? Nosotros deberíamos, creo, volver a los libros como una fuente de sabiduría, una fuente de conocimiento, pero también una fuente de volver a la raíz, porque ahí empezó todo el conocimiento. Cuando éramos pequeños pasábamos las páginas con ansias de saber qué pasará, y ahora nos cansamos de ver una publicación de 20 segundos. Es verdad que el contenido no es lo mismo, el contexto no es igual, pero tenemos que intentar, en la manera de lo posible, intentar pues volver a sentir y a sentirnos humanos y a darle valor al tiempo, al cariño y a las relaciones. Yo espero que hayáis disfrutado con este pasaje literario, no solo de Gabriela Mistral, sino también del Principito, y de nuestro adoradísimo escritor francés Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Exupéry. Antoine, eres el mejor, te queremos muchísimo. Desde aquí un besazo gigante, Gabriela Mistral, chapó también, una heroína de la literatura latinoamericana que ha marcado un antes y un después en la sociedad, en la cultura. Pues nosotros os vamos a dejar con una canción muy alegre, porque nos vamos a despedir celebrando el Día del Libro, que fue el día 23 de abril. Vamos a celebrarlo, ¿por qué no? Leyendo de verdad, cogiendo un libro con las manos, acordándoos lo que es este sonido. ¿Os acordáis? Cuando pasamos la página de un libro y como si descubriéramos un mundo nuevo. Intentemos hacerlo de nuevo
porque es una de las cosas más bellas y milagrosas que ha creado la humanidad. Desde aquí os empujo a poder volver a estar en contacto con la literatura. Y bueno, os dejo con una canción muy alegre de Sandro, que es un cantante de los años, diría, 70, 60, 70, más bien 70, que ha durado hasta los 90, y que se llama Una muchacha y una guitarra. Y con esto lo dejamos arriba y espero que tengáis una muy, muy buena semana. Las noticias son terribles como siempre. Estados Unidos lo está rompiendo todo, Israel también, están matando a todos los que pueden. Y nosotros desde aquí la mejor herramienta que tenemos es para luchar contra toda esta gentuza, contra todos estos asesinos, es la cultura. Y vamos a luchar contra eso para que por lo menos las nuevas generaciones y toda la gente que pueda rodearnos, que se contagie de este amor a la cultura y a la humanidad, a la universalidad y a respetar a todo el mundo. Por tanto, os dejo ahora con Sandro y espero que tengáis una buena semana. Muchísimas gracias por estar aquí desde las 3 www.worldradio.eu. Nos podéis escuchar cada viernes a las 6 de la tarde. Lo repetimos, intentaremos repetir el programa adecuado cada martes, ya que alguna vez por problemas técnicos se ha pifeado. Pues cada martes a las 8 de la noche, de 8 a 10, se repite este programa. Lo podéis ver desde la cuenta de YouTube, Ódiame Más Radio, o escribirnos a odiamemasradio@gmail.com. Desde aquí os deseamos lo mejor. Aguantad, compañeros, como cada semana. Estamos de vuelta el próximo viernes a las 6 de la tarde. Un beso muy grande, os quiero un montón. En especial a aquellos que habéis llegado hasta este punto, porque hay que tener paciencia para escucharme a mí. Y nos veremos entonces, estaremos en contacto la semana que viene. Ahí vamos con Sandro y una muchacha y una guitarra. Adiós, os queremos mucho. ¡Adiós! Una muchacha y una guitarra para